¿Sabes? He aprendido que la vida no es como muchos decían. De hecho, la considero amarga y a veces agridulce. Crecí en una familia bastante disfuncional. Mi padre nunca fue una persona muy afectiva. Siempre se mostró tosco y hostil conmigo. Dedicó casi toda su vida a apostar, beber en un bar y a trabajar en una carnicería cerca de casa donde a veces lo acompañaba. Un sujeto pesimista que nunca tuvo ningún propósito en su vida. Por otro lado, mi madre no era distinta. Siempre fue un tanto indiferente a su entorno. Fumaba demasiado y era muy distraída, sumida en sus pensamientos. A veces pasaba todo el día sin decir alguna palabra, y cuando lo hacía eran gritos de ira o reproches, acompañados de frases como «Espera que llegue tu padre» o «¿Por qué no te aborté?». Sinceramente, no niego que muchas veces sentí ganas de irme y desaparecer, pero nunca encontré la fuerza de voluntad de hacerlo. Una noche mi mamá exigió que me fuera a dormir temprano, ya que, según ella, no había nada que cenar. No había pasado ni una hora cuando observé discretamente por la puerta cómo le servía a mi padre un banquete después de llegar del trabajo. Me fui a dormir con pesadillas en la cabeza, sin saber que esa sería la última vez que los vería. La policía los encontró al día siguiente, desollados cerca de casa. Nunca atraparon al culpable. De hecho, nunca hubo una investigación seria. Calificaron el hecho como un ajuste de cuentas o algo así. Como era de esperarse, nadie se quiso hacer cargo de mí. Terminé en el orfanato, pero pocos días después escapé y me dediqué a vagar en las calles un buen tiempo, hasta que empecé a ganarme la vida realizando favores a las personas que encontraba en mi camino. Me encontré con bastantes situaciones que me hicieron perder aún más la fe en la humanidad. Constantemente veía falta de empatía en todos lados, gente aprovechándose de la necesidad de muchos en las calles y callejones, robos y toda manifestación de corrupción que se pueda imaginar. Cierto día, mientras vagueaba en las vías del tren, hallé un bulto sujeto en los rieles. Me dio curiosidad y con mucho cuidado lo desamarré. Lo abrí y, para mi sorpresa, había un pequeño cachorro, moribundo. Apenas si respiraba. Se movía con cierta dificultad y se veía en grave estado de desnutrición. Sentí indignación y rabia al verlo así. ¿Qué había hecho este ser tan inocente para tener tal destino? No lo pensé mucho. Me lo llevé y lo alimenté con lo que pude. Con el pasar del tiempo fue creciendo y con él un gran apego y lealtad, muy propio de estos seres. Mi vida continuó como de costumbre, pero había algo diferente. Tenía un amigo, y más que eso, un hermano. Nos teníamos el uno al otro. Iba conmigo a todas partes, y siempre me alegraba el día con sus ocurrencias. Se volvió un perro sano y vigoroso. Era muy atento y bastante inteligente. Sin darme cuenta, había alcanzado una paz en mi mente que nunca había experimentado, gracias a ese amigable amigo peludo. Un día enfermé gravemente, al punto de que no lograba ponerme de pie. Temía por mi vida. Temía morir así y dejarlo vagando por este mundo amargo en aquella casa abandonada donde habitábamos. Me sentía cada vez peor. En determinado momento desperté y para mi sorpresa no estaba. Empecé a llorar e imploré mi muerte. Quería acabar con todo de una buena vez, hasta que un sonido a mi lado me alarmó. Volteé lentamente y allí estaba él, sosteniendo con mucho esfuerzo un pollo que había cazado de quién sabe dónde. Junto a un montón de plantas y hierbas que suponía yo, él creía me ayudarían. Aquel gesto bastó para levantarme, como si todo lo que había sufrido hubiera sido obra de mi imaginación. Lo abracé. Aquel ser había demostrado ser más humano que cualquier persona que hubiese conocido antes. El mal que me aquejaba se fue esfumando con el pasar de los días. Bien dicen que la felicidad es invaluable. En ese momento lo entendí.
No tenía mucho, pero era feliz. Un alma libre. Viví los años más felices de mi vida junto a ese animal que siempre estuvo a mi lado. Pero como bien dije al principio, la vida no es dulce, como dicen. De hecho, agridulce. Cierta mañana, mientras caminábamos a un pueblo cercano, vi cómo se acercaba un vehículo para labores de campo. No recuerdo su nombre. A medida que se aproximaba, logré percatarme de que llevaba una desenfrenada carrera, diría endemoniada, y hasta criminal. Aquel sonido me dejó inmóvil, y por pura inercia, volteé hacia mi amigo, y éste se retiró de la orilla de la carretera. Tal vez por nervios, quizá rápido o quizá tarde. Aquel chofer de ese maldito vehículo nunca bajó su marcha. De hecho, más que un gesto negligente, fue maldad, pura maldad humana. Y fue así que en un estruendo, un crujido, vi despedirse de la forma más injusta y un tanto inconsciente a mi fiel amigo. Quedé petrificado en un vacío mental, un silencio infinito, un sentimiento de muerte, o al menos eso creía que sentía. Cobré conciencia de mi entorno tan rápido como mis ojos me lo permitieron. Vi alejarse aquel vehículo y al chofer de forma burlona. Se alejó más y más sin importarle el acto que intencionalmente había ocasionado. Y allí estaba, los restos de este caminante, a la que la vida le dio a probar un poco de felicidad y se la arrebató de forma sorpresiva. Por un breve instante, mi vida había perdido sentido. Los rastros de esas llantas llenas de sangre y ese peculiar olor a mierda de vaca de tu camioneta me trajeron a tu propiedad. Sé que te aburre escucharme hablar de mi vida, pero es solo un recuerdo de cómo nuestra sociedad crea monstruos. Muchas veces, la justicia y la maldad no siempre son conceptos diferentes. Hace rato disfrutaste aplastar a un ser mucho más humano que tú, y ahora mírate, suplicando clemencia detrás de esas mordazas. Antes de esparcir tus vísceras, quiero devolverte el favor y darte el privilegio de presenciar cómo muere tu familia, frente a tus ojos. Esa escopeta y esos cuchillos de ahí son perfectos. Ahora pondré en práctica lo único que aprendí de mi padre y que, junto con mi madre, aprobaron el día de su muerte.